Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Seguimos hablando acerca de la libertad. José, bienvenido nuevamente a Platiquemos. Gracias, Valerio. Así es, estamos continuando nuevamente con este tema acerca de la libertad y justamente, Valerio, la semana pasada hablábamos qué es la libertad que Cristo nos ofrece, la libertad y la paz que Cristo nos ofrece en esta vida. Sí, Juan José, hablamos de la libertad y a propósito también por el mes patrio que se conmemora pues la libertad de una nación, y pues es provechoso hablar de este tema acerca de la libertad porque todo el mundo busca libertad en muchos ámbitos: libertad financiera, libertad emocional, libertad psicológica y tristemente buscamos esas libertades temporales, digo yo, porque la libertad que realmente necesita el ser humano es ser librado de la esclavitud del pecado. Jesús en una ocasión, pues recuerdo que se enfrentaba a los líderes religiosos, pues nosotros nunca hemos sido esclavos, decían ellos. Es como nosotros ahora en Guatemala diríamos, nadie es esclavo en Guatemala, pero Jesús dijo una gran verdad y es esta: el que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces, y de ahí Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, Jesús es la verdad que necesitamos conocer. Esa es la libertad. Podemos tener problemas temporales, financieros, de salud. Para alguien no tener salud es no estar libre. Libertad, podemos tener problemas psicológicos y físicos, pero si tenemos esta libertad en Dios, esta libertad que solo lo da Dios por medio de Jesús, conociendo la verdad a través de las Escrituras, pues esto nos hace libres, verdaderamente libres. No importa si en otros aspectos de la vida no tenemos libertad, pero si nosotros tenemos libertad espiritual, es lo que más importa, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y justamente mencionando eso de lo que Jesús mencionó, de los que pecan son hijos de esclavos, justamente me llega a la mente la historia de Zaqueo, Valerio, porque yo creo que en su gran mayoría conocemos la historia de Zaqueo, y justamente los historiadores o los comentaristas hablan de Zaqueo, de este hombre, de que para el pueblo era un hombre impuro. La historia nos revela que Zaqueo no tenía ningún amigo. Quizás que él gozaba de una buena fortuna, pero el pueblo lo miraba como un hombre pecador que no quería pisar su casa. En toda su riqueza también era pobre, era esclavo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues llega a su casa e invita o le dice a Zaqueo: Zaqueo, quiero quedarme en tu casa. Y vienen las personas ya murmurando. En los evangelios encontramos de cómo las personas empezaron a murmurar. ¿Cómo es esto que Jesús se junte con un pecador? Y viene Jesús y luego cuando mira a Zaqueo, la Biblia nos revela que Zaqueo se arrepiente y le vuelve a decir a Jesús: si algo he robado, yo le voy a devolver 3 veces. Y Jesús dice estas palabras, que la salvación llegó aquí. En pocas palabras, pues que lo vino a liberar. Y cosa que el pueblo judío no hacía antes, como que estaban sometidos en esto. No debemos juntarnos con las personas que son pecadores. Pero Cristo nos decía, debemos de gozar una libertad que no nos encerremos nosotros mismos, sino que una libertad, ir a liberar. Y eso es justamente lo que hacía Jesús. Exacto, incluso cuando empieza su llamado dice la profecía de Isaías, estas escrituras se han cumplido este día. ¿Cuál es? Como dice la escritura, para liberar a los que están oprimidos, para darle vista a los ciegos. Esa es la libertad que necesitamos, la vista espiritual que necesitamos, porque cuando no tenemos a Dios, estamos ciegos espiritualmente. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Cuando estamos ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, nosotros no podemos ver en qué realmente estamos, en qué problemas estamos, un problema tan grave como lo es la esclavitud del pecado. El Hijo de Dios, el cristiano,
ya no es esclavo del pecado, ya no es un fabricante de pecado. No, con esto no decimos el ser libre de pecado no significa que ya nunca vamos a pecar. Claro que sí pecamos todos los días, caemos, tropezamos, pero hay algo, como sé, el que dice la palabra de Dios, si alguien que peca es porque no ha conocido a Dios. Es porque no ha conocido a Dios. Juan en sus epístolas dice esto, habla de esto, de que si alguien peca, pues no ha conocido a Dios. ¿Cómo así? Estas cosas no les digo para que pequen, sino que si alguno pecar, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Lo que Juan nos da a entender es que el pecador, el que es esclavo del pecado, vive en pecado. O sea, amanece pecando, todo el día pasa pecando, engañando a su esposa, pegando a sus hijos, ofendiendo a sus hijos, engañando a la mujer, mintiéndole al jefe, engañando, qué sé yo, darles la famosa mordida a las autoridades, y vive en pleno pecado, día y noche está pecando, en la noche sigue pecando, pensando que otras cosas puede hacer al día siguiente, no puede ver algo en la calle porque ya está gritando, se enoja, empieza a pelear por todo y por nada. Es una persona que es esclava del pecado, pero el Hijo de Dios cuando peca, que ya no es esclavo del pecado, nosotros cuando pecamos pues nos sentimos mal. Nos sentimos mal y vamos a pedirle perdón a Dios. Ya no somos fabricantes de pecado, ya no somos esclavos de pecado, pero seguimos en la tierra. Estamos propensos a pecar, pero en lo que esto, como mencionábamos la semana pasada, acerca de la libertad, siento que todo tema tiene extremos. Todo tiene extremos. Digamos, el tomar agua es muy recomendable, es muy saludable, pero con una medida que también es recomendable. Tomar, qué sé yo, 8 o 10 litros de agua en un día, pues tampoco ya es un extremo. Ya es un extremo y puede traer consecuencias en nuestra salud. Y eso que tomar agua es saludable, pero exagerar el extremo de eso puede traer consecuencias. Ahora, no, es que tomar mucha agua trae problemas, entonces no tomo agua, también tiene consecuencias. Todo tiene que estar en un nivel balanceado. Eso es un ejemplo del diario vivir. No tomar agua, en mi caso cuando no tomo agua empieza a doler la espalda, porque no he tomado agua en un día, entonces es como que el recordatorio para mí: no has tomado agua porque me empieza a doler la espalda y tengo que tomar agua y se me pasa el dolor. Ahora, la libertad es lo mismo, tiene un extremo que es el libertinaje y también el otro extremo es el legalismo, el creer que todo es pecado. Por ejemplo, hoy estaba escuchando una enseñanza y el pastor decía que una hermana se le acercó y le decía: pastor, ¿qué voy a hacer? Es que el domingo nos vamos a cambiar de casa, vamos a mudarnos a otra casa, pero mi esposo no tiene tiempo otro día, solo puede el domingo y no voy a poder venir a la iglesia. Y el pastor dice que le pregunta: ¿y eso qué problema tiene? No, es que pastor, yo quiero venir a la iglesia, de verdad quiero venir, pero hermana, ¿usted nació de nuevo en esta iglesia? No, vengo de otra iglesia. Ok, de razón. ¿Y qué te enseñó tu pastor, el pastor anterior? Es que él nos decía que si faltábamos un domingo a la casa de Dios, Dios nos iba a maldecir. Eso es ya caer en un punto de legalismo. Sí, la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero también hay ocasiones que no podemos llegar, como por ejemplo el caso de esta familia, pues solo tenían el domingo para poder mudarse a otra vivienda.
porque no tenían otro día, pues era una causa justificable. Cosa diferente es quedarse en casa acostado y no ir a la iglesia solo por no querer ir. Eso es ya también una mala costumbre. Pero el legalismo tacha esto. Es que no vino a la iglesia, ha de estar pecando. O alguien se enferma, ha de estar en pecado. Y no sabemos cuál es el propósito de Dios. No sabemos. Sí, es cierto, no descartamos que a veces el enfermarnos, el sufrir algo en nuestra vida, en nuestra familia, puede ser una corrección de Dios, pero también puede ser una prueba para nuestra fe, para que nuestra fe sea más fundamentada, cimentada en Dios. Pero también dice la Escritura, a veces nos enfermamos o pasamos por momentos difíciles para darle la gloria a Dios, para ver que el humano no puede hacer nada. Hay muchas causas del que pasan, no todo es el pecado, pero el legalismo dice, eso es pecado. El legalismo en los tiempos de Jesús, los fariseos miraban este vaso, a lo mejor estaba limpio, pero ellos lo tenían que lavar. No lo hacían por higiene, se tenían que lavar las manos, no lo hacían por higiene, lo hacían porque creían que tenía pecado. Porque si tomaban en este vaso, a lo mejor alguien más lo había tocado, ellos dicen, me voy a contaminar con el pecado de esa persona que tocó. Y Jesús dijo, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino que lo que produce el corazón y sale de la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la verdadera libertad no es caer, Juan José, en ese sentir de culpa en el legalismo. En el legalismo, no, es que no sé, hoy no pude usar mi camisa, ¿verdad? No pude usar mi camisa. ¿Qué dirá Dios? Eso es caer en un punto de legalismo. Eso no es vivir en libertad. Eso no es poder vivir en libertad. A lo mejor, qué sé yo, me pasó algo. O gente, atendía a un muchacho una vez que sentía mucha culpa por haber escuchado música secular. Pues lo pusiste. No es que se me quedó en la mente, pero ¿dónde lo escuchaste? En el bus. No podemos obviar eso, Juan José. No podemos obviar esos puntos. Eso es el legalismo, caer en un sentir de culpa, no vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Jesús no dijo que nos apartáramos del mundo, sino que Dios nos protegiera de todo peligro, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y todo eso lo que mencionas, es eso lo que vino a hacer Jesús, porque vio que el pueblo sí cayó en un gran legalismo al intentar cumplir la ley exacta, como que respetar cada punto, cada acento, pero caían en eso, como que en una esclavitud, en sus propias leyes también, porque no se juntaban con tal persona, no podían hablar con tal persona, no vivían la libertad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Por eso que en otros episodios mencionábamos que Él es el maestro de darnos los ejemplos. Él vino a demostrarnos cómo hay que vivir esa libertad que Él nos vino a dar, y más el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz por nosotros. Nos enseñó cómo vivir la libertad. Y hoy en día eso es lo que debemos hacer, tal como mencionamos, omitir esas partes en donde quizás decimos, quizás eso es pecado, pero cuando uno está bien espiritualmente, tal como dices, cuando nos estamos alimentando de su palabra, de su oración, pues el Espíritu mismo nos habla, no, sí, alto, allí no hagas eso, puedes que te hagas daño, pero cuando uno está bien, como que vas bien, yo creo que sí, eso es tu llamado, tienes que hablarle a esa persona de mi palabra, y esa es la libertad que Cristo nos da. Y José, a Dios le interesa que vivamos la libertad, que vivamos en libertad, porque por eso vino Jesús. No que seamos esclavos otra vez de la ley, no que seamos esclavos nuevamente del pecado, porque ser esclavos de la ley es vivir en legalismo, y ser esclavo del pecado es vivir en libertinaje. Dios no vino a llamarnos. Jesús dijo, yo no vine a anular la ley, sino que vine a cumplirla.
Jesús cumplió la ley tal cual está escrita. Y en Él, cuando nosotros estamos en Cristo, la ley también se cumple en nuestras vidas y somos declarados justos delante de Dios. Y ya, como ya somos declarados justos, vivamos en libertad, ya no somos esclavos de Egipto, ya somos libres espiritualmente, pero lamentablemente esto, Juan José, nosotros lo olvidamos rápidamente. No sé, pero siempre las cosas buenas se nos olvidan. Se nos olvidan y las cosas negativas siempre las recordamos. De ejemplo, Juan José, el grupo de alabanza de la iglesia, de repente un domingo toca 10 canciones, 10 alabanzas. Pero en una introducción se equivocaron y lo volvieron a repetir. ¿De qué se van a recordar los hermanos? ¿De las 9 canciones que tocaron bien o de la que no tocaron bien? Siempre nos recordamos de la partecita que no salió bien. Aunque el resto de alabanzas hayan salido bien, las hayan entonado y todo, pero siempre nos recordamos de las cosas negativas y de las cosas buenas las obviamos. Y esto también pasaba en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Galacia actualmente sería el centro de Europa. Entonces Pablo dice en el primer capítulo, Pablo apóstol dice: no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, dice. Ahora, a las iglesias de Galacia. Entonces, aquí ya, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos. Ya empieza Pablo a qué iba, a qué querían por este presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de ahí, si leemos así de corrido, yo siento que este saludo que Pablo da, lo leemos en 30 segundos. En 30, 45 segundos. De ahí empieza: me maravillo, estoy maravillado, dice él. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: hermanos, estoy maravillado, estoy impactado, que ustedes ya olviden para qué Dios los llamó. A libertad fueron llamados, dice más adelante. ¿Para qué? O sea, ustedes, Pablo dice a los hermanos, a las iglesias de Galacia, a los hermanos que estaban allá, ahorita sería por Europa. Estos hermanos rápidamente olvidaron a que Dios los había llamado. Estaban nuevamente siendo esclavos de la ley, estaban cayendo en un legalismo. ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo dice primero? Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante de hombre alguno, sino mediante Jesús y Dios el Padre. ¿Por qué aclara esto Pablo? Porque habían otras personas que estaban enseñando un evangelio diferente. Había otro grupo de gente los judaizantes. Ellos decían: sí, Cristo puede salvarnos, pero tienes que circuncidar. Y los hermanos en Galacia empezaron a circuncidarse. Entonces Pablo les dice: ¿mediante qué fueron justificados? ¿Por medio de la fe o por medio de las obras? La respuesta era obvia. Era por medio de la fe. Entonces, ¿por qué empezaron en el espíritu y ahora quieren terminar en la carne? Porque Dios nos llama, hermanos, a libertad. A libertad. Y esto, como pasó en las iglesias de Galacia, está pasando también en la iglesia actualmente, en Guatemala, en Centroamérica y el resto del mundo. Rápidamente nos olvidamos a lo que Dios realmente nos está llamando. Dios nos llama a libertad, a vivir la libertad, a disfrutar las bendiciones de Dios,
a vivir una vida íntima con Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos, José, de la libertad que Dios nos ha dado. Sí, exacto. Y lo que mencionas, Valerio, lo que tocó Pablo de la circuncisión, y nos damos cuenta, Valerio, que quizás tal vez el día de hoy, tal vez no hablamos de eso, pero tal vez como que nuestro fuerte o el fuerte de muchos cristianos hoy en día es esto. Lo importante es que yo ya acepté a Cristo, como que caemos en el libertinaje, como que yo ya acepté a Cristo. Total, si voy a pecar, Él me va a perdonar. Y lo que menciona el apóstol Juan en su primera epístola, esto los digo para que no pequen, que sí tenemos un abogado, pero lo que quería decirnos Juan era de que no pequen. Tenemos un abogado, pero no para que estemos gozando. Bueno, yo voy a pecar porque sí, porque ya sé que tengo a Cristo. No es eso. Y Jesús en la parábola, cuando él mencionaba de que dichoso la persona que escucha y obedece mi palabra, porque yo lo voy a comparar a una persona que edificó su casa sobre la roca. Y la persona que no me escucha, yo lo voy a comparar con la persona que está construyendo su casa sobre la arena. Pues es eso, que nuestra fe tiene que centrarse en Jesús, que nuestra fe tiene que centrarse en esa roca. Tenemos que vivir esa fe, tenemos que vivir esa libertad y no caer al otro extremo, tal como mencionabas, Valerio. Quizás vamos al otro punto del legalismo, pero tampoco hay que ir a ese extremo de, yo quiero aprovechar mi libertad de esta manera porque salvo ya soy. Sí, salvos ya somos, pero no de esa manera, de no vivirlo de esa manera. Sí, hay muchos, es el libertinaje, porque el que es legalista se siente culpable por todo, cuando Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el otro extremo dicen, bueno, yo ya soy salvo, yo ya nací de nuevo y no me puedo morir. Y un hermano me decía una vez, y sí, sus puntos son puntuales, pero yo me daba cuenta de que evidentemente no había nacido de nuevo. Seguía con su mismo estilo de vida. Y él me decía, ¿cuántas veces naciste físicamente? Una vez. Entonces, espiritualmente, ¿cuántas veces tenemos que nacer? Una vez, le digo yo. Entonces, yo ya soy nacido de nuevo. Puedo estar en pecado. Ya soy salvo. Ya no me pierdo. Pero Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. Yo le decía eso, hermano, pero tus frutos no son como las del padre Abraham, sino que como Jesús dijo, sí, y los fariseos alegaban, es que descendientes de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Si fueran descendientes de Abraham, decía Jesús, las obras de Abraham harían, pero ustedes procuran matarme. Y su padre, el diablo, decía él, es homicida desde un principio, es padre de mentira. Entonces ustedes no son hijos de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a libertad, no a libertinaje. Si yo estoy en libertinaje, pues analizo cómo estoy realmente con Dios, si realmente ya nací de nuevo. Así como Juan José, humanamente o en la naturaleza es imposible que en una catarata fluya agua dulce y agua salada, también en nuestra vida espiritual no puede fluir obras de Dios y obras del diablo. No puede. Entonces tenemos que pensar, ¿qué frutos estoy produciendo? ¿Soy realmente libre? ¿Dios realmente ya me libertó o necesito la salvación de Cristo en mi vida este día? Sí, exacto, Valerio. Y la invitación esta semana es eso, de reflexionar, de pensar en eso. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos cayendo en el libertinaje o en el legalismo? ¿O si estamos viviendo la verdadera libertad que Cristo nos dio? Que a eso fuimos llamados. Bien, queridos hermanos, terminamos este episodio en esta ocasión. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos que TV. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho a las personas que se han suscrito y pueden seguir suscribiéndose, recomendando a sus familiares, a sus amigos, compartiendo en sus estados de WhatsApp, en Facebook o en otras redes sociales. Gracias a todos aquellos que siempre visualizan
los videos. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok para seguir edificando nuestras vidas. Y también disfrutemos de manera sana la libertad que Dios nos ha dado y también las fiestas patrias que esta semana pues todos nos vamos a emocionar por los desfiles, por las antorchas, por todo lo cívico que se pone esta semana. Pues disfrutemos a los niños que salen a desfilar, siempre también con la paz de Dios, y que todo nos salga de la mejor manera. Que el Señor les bendiga.